Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estudiantes. Esperemos unos minutos que se unan sus compañeros. Ya miren, como primera parte, bueno, pues. Un saludo a todos ustedes, pues espero que tengan un buen día. Y antes de iniciar con la clase, quiero que hagamos una pequeña actividad, ¿sí? Un ratito. Quiero que todos los que están aquí levanten la manito en el chat para saber con cuántas personas cuento, así activas en esta clase. Claro, Agustín. Vamos, todas las personas que estén en este momento atentos a la clase, levanten la manito o hagan cualquier seña en el chat. Presente, profesora. Jesús, los demás. 6, 8 personas. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos la hora de... Presente. Presente, buenas tardes. Vicente, ya muy bien. Ok, bien chicos. Lo primero que vamos a hacer antes de iniciar la clase de hoy, quiero que todos en este momento hagan un dibujo de una persona ostentando una profesión o ejerciendo una profesión, ¿sí? Quiero que dibujen un profesional. Ya, vamos a tener 5 minutos para esto, ¿sí? Mejor 4, para avanzar con la clase. Tenemos 4 minutos para dibujar un profesional y envíenme no me envíen nada, lo van a proyectar, ¿sí? Dibujen un profesional, tenemos 4 minutos, bueno, quedan 3. ¿Ya? ¿Ya terminó Jaime? Ok, Jaime, puedes proyectar tu dibujo, ¿sí? Puedes activar la cámara y enseñarnos el dibujo que hiciste. Todavía no he terminado, profesora. Ok, vamos, ya, 3 minutos más. La persona que termine primero se puede animar a enseñarlo en la clase. Ok, Jaime, puedes mostrarnos tu dibujo. ¿Ya qué dibujo? Es un vigilante, licenciada. No me salió muy bien, pero ahí lo Ya, dibujé. ok, no hay problema. Miren, voy a anotar lo que ustedes dibujan.
Vigilante, no. ¿Quién más? ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Gracias, Jaime. ¿Quién más terminó? Darwin, ¿qué dibujaste? Licenciada, buenas tardes. Solamente la escucho nomás porque estoy con un terrible dolor de cabeza. No le he prestado demasiada atención, disculpen. Ya, ok, muchas gracias. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Gracias, Darwin. Agustín, Ángel. Jesús, vamos Jesús, ¿qué dibujaste? Miss, una pregunta, ¿tenemos que enviarle el dibujo que hemos dibujado? No, tienen que proyectarlo. En la cámara no se puede hacer como cuando se hacen los esos para adelante y para atrás, para la cámara adelante y para atrás, aquí en esto no se puede hacer eso, no puede ser que los proyecte así. Sí se puede. Bueno, vamos para no perder mucho tiempo. Quiero que levanten, a ver, ¿qué dibujaste, Jennifer? Tienes desactivado el audio. Ya, ok, ahí vamos. Ya. Ok, ¿quién más? ¿Qué es? Una chica, señora lavando, parece. Es una arquitecta. Una arquitecta. Ok. Una azafata. Ok, ya, ¿quién más? Ya quiero que levanten la manito los que dibujaron un profesional de sexo masculino. ¿Sí? Por favor, actúen en clase. Vamos, levanten la manito los que dibujaron un profesional de sexo masculino. O escriban yo en el chat, no lo sé. 1. ¿Quién más? Pero hay profesionales, disculpe, licenciada, también hay profesionales. Miss, yo también dibujé un profesor, femenino, lo que pero es, no puedo enviarle la imagen. Buenas Shannon, tardes. yo quiero saber cuántos dibujaron un profesional de sexo masculino, independientemente de la profesión. ¿Cuántos dibujaron un hombre, en pocas palabras? Yo. Ya, por allá Jesús, Yo también dibujé. por allá Yo también. Jaime, ¿quién más? Jean-Pierre, Yo. ¿Qué dice que ya, dibuja? Nancy, Rosa, ¿quién más? ¿Quién más dibujó un hombre? Yo, licenciada. Ya, muy bien. ¿Y cuántos dibujaron una mujer? Además de Jenny. ¿Cuántos Hay dibujaron una mujer? bastante profesión, lo que es en femenino también hay bastante en Se todo. nos hace más ingenieras que- complicado dibujarnos a nosotras mismas. Ya, una mujer. Bueno, si se dan cuenta, ya, muchas gracias. Si se dan cuenta, la mayoría dibujó un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué creen ustedes? Porque es más fácil el gráfico. No solamente por eso. más hay en lo que es profesiones, más hay para varones que para ¿Perdón? mujeres, sí hay, pero pocos. Pero las profesiones son para todos. Yo estudio Por ingeniería supuesto, le digo. y antes dijeron que la ingeniería era para hombres. Yo soy ingeniera. Entonces, si decimos que más hay profesiones para los hombres, estamos hablando estamos hablando de manera sexista de alguna manera, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Las profesiones son para todos. Hay mujeres que son profesores de educación física, hay mujeres que son arquitectas, y exactamente esa es la respuesta, por la ideología de género, ¿sí? Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy día, del lenguaje sexista. Y díganme si es o no es verdad que cuando nosotros pensamos en una profesión, pensamos en un profesional, la mayoría de las veces pensamos en un hombre ejerciendo esa profesión, ¿verdad? Porque bien, se dice que las profesiones, o la palabra que represente esa profesión puede representar a ambos géneros, como por ejemplo ingeniero, ¿sí? ¿Verdad? También arquitecto, doctor, y entre otras más. Y con el paso del tiempo, esta costumbre se arraigó a una ideología machista. Sin embargo, actualmente
y diferentes inclusiones y reformas, se ha incluido otro tipo de palabras para representar también a la mujer ostentando estas profesiones, ¿ok? Entonces, por esa razón, incluso la mayoría de las personas dibujó un hombre. No se trata solamente de que es más fácil de dibujar, sino que la mayoría de las veces pensamos en hombres ejerciendo esa profesión. Y eso no es culpa nuestra, sino culpa de las costumbres, de una ideología de género y también de una conducta machista, en la mayoría de los casos. Entonces, me va a ayudar Angélica con la lectura del primer párrafo. Vamos. Angélica. Angélica no está. Ah, no le coge. Okay. Ahora nos dicen a nosotros los varones machistas. ¿Por qué, licenciada, usa usted esa expresión? Bueno, a ver, no todos los varones son machistas. El término del machismo se atribuyó conforme a las conductas de las personas. Las personas machistas normalmente desvaloran el mérito de las mujeres. No creen que una mujer puede hacer las mismas cosas que hace un hombre. Entonces, obviamente, no todos los hombres son machistas, pero lastimosamente esta es una conducta que se ha ido pasando generación en generación. No todo con la ideología y con la cultura de hoy en día, pues ahora también existe el término feminista, ¿no? No solo machista, también existen las feministas. Entonces, estos términos se asocian y se relacionan a las conductas de estas personas, a las actitudes de estas personas y a las costumbres que han tenido como ejemplo en sus familias. Entonces, no todos los hombres son machistas y no todas las mujeres son feministas, ¿verdad? Pero esto se da porque el lenguaje no es neutro. Bien, entonces Jaime, ayúdeme con el primer párrafo. Licenciado, antes que continúe, quisiera rectificar hace un momento que dije, lo que pasa es que me entendió mal, yo le digo, mucho antes, cuando era niño, a nosotros no nos dejaban entrar a la cocina, porque Claro. tenían ese pensamiento los mayores de que tenía que hacer un varón dentro de la cocina. En la actualidad, yo soy profesional, soy chef, y yo he hecho eso que ahorita la mayoría de las mujeres no lo hacen. Disculpe que le digo. Ha cambiado como se dice, la metodología en este momento, de que nosotros tenemos que desempeñar diferentes cosas en diferentes ángulos de lo que es la vida. Por eso le digo, estaba rectificando, licenciada, disculpe. Ya no hay problema, sí, de pronto no solamente yo lo entendí mal, pero está bien que lo haya rectificado. Bien, entonces vamos, Jaime, ayúdame con el primer párrafo. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces, si no, A ver, vamos. les repito. El reconocimiento del derecho de las mujeres a una designación propia de género es una condición imprescindible del derecho a una igualdad real. El mantenimiento del masculino genérico en el lenguaje no responde a la totalidad de la humanidad, sino a la designación del hombre. El lenguaje sexista excluye a las mujeres, dificulta su identificación o las asocia a valoraciones respectivas. Despectivos. Bien, ¿no? El mantenimiento del lenguaje masculino genérico se debía básicamente a eso, a que antes la palabra ingeniero podía representar a los dos géneros, tanto a la mujer y al varón. Entonces, esta práctica era algo propio del lenguaje sexista, porque en dicha palabra se excluye a la mujer, ¿no? Ingeniero. O sea, antes se entendía esta palabra y representaba a ambos géneros, pero hoy en día también está bien decir ingeniera, ¿no? Entonces ahí nosotros la referimos la palabra directamente a la mujer. Entonces, también el uso del lenguaje sexista es discriminatorio y parcial e impone barreras arbitrarias injustas al desarrollo personal y colectivo. El hecho de nombrar esta diferencia supone no respetar los derechos fundamentales, como nos decía en el párrafo de arriba.
que esto dificulta la identificación de la mujer y por último vulnera los derechos de su existencia y la representación de esa en la presencia del lenguaje. Si el lenguaje es sexista, racista o carente de los valores más elementales del ser humano, nuestra conducta será cuando menos igual. De modo que la lengua no es neutra, ¿verdad? La lengua tiene dos géneros, ¿no? Masculino y femenino, y refleja las relaciones de los sexos en la sociedad y la posición de subordinación de la mujer en dicha relación. El androcentrismo hace que el hombre sea el centro del universo a la medida de todas las cosas. Bien. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, el lenguaje inclusivo es algo que está muy mal formulado gramaticalmente, sintácticamente y ortográficamente. Entonces, en el lenguaje inclusivo ya no se utiliza ni la... Es como una especie de lenguaje neutro, ¿no? No existe ni masculino ni femenino. En lugar de a, para determinar la palabra en a, para referirnos a una mujer, o terminarlo en o, para referirnos a un varón, este lenguaje termina las palabras en la letra E para referirnos a ambos. Es un tipo de lenguaje neutro. Es algo que no está propiamente dicho, pero es algo que se instauró en base a esta necesidad, en base al uso del lenguaje sexista, donde resulta difícil exagerar la importancia crítica del lenguaje por el hecho de elegir determinadas palabras. Bien. En realidad la forma en la que nos comunicamos ha evolucionado socialmente, ¿verdad? Esta manera hasta privilegiar al género masculino. Y esto se ve reflejado en muchas expresiones cotidianas que seguro ustedes han escuchado o de pronto utilizan. Por eso me gustaría que se dieran cuenta hoy día con estos ejemplos de sexismo que se practican en el lenguaje y que ahora mismo podemos evitar. Por ejemplo, el uso del lenguaje masculino como genérico, no es raro escucharlo en términos plurales cuando nos dirigimos a un grupo de personas, como por ejemplo los alumnos o los trabajadores, ¿no? O los empleados, donde se utilizan, aunque la mayoría de estos componen un grupo que también representa a las mujeres, ¿no? Los alumnos, ¿no? Esa expresión representa tanto a hombres y mujeres. Pero nosotros, para no seguir cayendo en el uso del lenguaje sexista, podemos decir las personas trabajadoras o los estudiantes, o también este lenguaje sexista se ha usado en la distinción de diferentes tratamientos, como por ejemplo cuando decimos señorita para referirnos a una mujer soltera. En cambio, o señora para referirnos a una mujer casada, ¿no? En cambio, en el lenguaje como tal, para la distinción en el género masculino, esta referencia no existe, ¿no? Esto se da solo en el caso de las mujeres. ¿Por qué existe para las mujeres y no existe para los varones? También el uso del lenguaje sexista se aplica en las profesiones y cargos, como nosotros hemos dicho. Entonces, muchos piensan que no es correcto decir el médico, la médica o la abogada. De hecho, si el cargo lo ostenta una mujer, se puede utilizar de ambas formas. O también, este lenguaje, perdón, un momento, por favor, chicos, me está entrando una llamada. Bueno, continuemos. El uso del lenguaje sexista también es un hecho de discriminación donde que se basa en la sexualidad de las personas y beneficia a un sexo sobre otro. Generalmente muestra a la mujer como un ser inferior debido a sus diferencias biológicas. Y este lenguaje sexista también lo podemos evidenciar en frases como las que comentaba el compañero, ¿no? Y hechos como el que comentaba el compañero, que antes pues decían que los hombres no podían entrar a la cocina porque eso era algo de mujer, ¿no? También que las mujeres no podían estudiar porque esto era algo para los hombres. Entonces, con estas costumbres es cuando es con las que se instaura el uso del lenguaje sexista. Como antes las mujeres no podían estudiar una carrera, pues solo eran los hombres,
Entonces, normalmente se decía que había ingenieros. Con el paso del tiempo y cuando las mujeres pudieron estudiar una profesión, pues dijeron, bueno, ingeniero lo vamos a usar para referirnos de manera general, tanto para hombres o para mujeres. Pero con el paso del tiempo y la lucha por los derechos y la presencia de la mujer en diferentes aspectos del mundo moderno, pues se ha también usado las terminaciones femeninas para referirnos al cargo de esta mujer o la profesión de la mujer. El lenguaje sexista también lo podemos ver en frases como, si no te casas, te vas a quedar para vestir santos. Pero, ¿acaso es obligatorio casarse? No es obligatorio casarse, ¿no? Casarse, ¿no? El lenguaje no solo se refleja, sino que también se transmite, como ya lo vimos en el ejemplo que nos indicó su compañero, y se refuerzan los estereotipos y roles que históricamente se consideraban solamente apropiados para varones o para mujeres en una sociedad, ¿no? Como la casa para la mujer y el trabajo para el varón. Actualmente la mujer también puede trabajar y desempeñar las mismas funciones que hoy en día también practican los hombres. Entonces, la transmisión de los estereotipos se convierte en un factor importante en la lucha por la igualdad tanto entre varones y mujeres. Por ejemplo, actualmente, y es algo que se vive, y no sé, y quisiera saber qué opinan ustedes. Por ejemplo, el cargo en la docencia, los parvularios, para los estudiantes parvularios, los pequeños. Las personas confían más en que una mujer cuide a los niños, ¿no? Que sea la profesora de sus niños en inicial, ¿no? Pero ¿por qué un hombre no puede estudiar para ser parvulario? ¿Mm? O También sea, no es así, tanto dígame. por el género, no tanto podría ser por el género, sino también por el nivel de tolerancia que tenga la persona para poder impartir esa profesión. O sea, Muy bien, creo ¿no? yo y pienso que esto de aquí sería un punto fundamental en cuanto a los padres para ponerle la confianza de su hijo a un docente, indistintamente de si es mujer o si es varón, porque hay casos en los cuales las mujeres son bastante intolerantes y no tienen mucha paciencia para enseñarle a los niños. Y hay casos en los que los hombres también son bastante tolerantes y son muy buenos maestros con una paciencia bastante grande para poder enseñar de buena manera. O sea, no creo que sea por tema de género, sino más bien por el tema de la tolerancia. No, claro, eso refiriéndonos a estudiantes mucho más grandes, pero es algo que yo he evidenciado. Y en muchas escuelas no permiten hombres en la educación de niños parvularios. No, no permiten, por el mismo Más hecho por de que los seguridad, padres licenciada. no aceptan o no toleran este tipo de cargos para los hombres. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Por un lado, pienso que está bien, licenciada, más por seguridad. De mi parte, yo pienso más por seguridad. Por seguridad, ya, eso Yo es un creo que factor es muy más un importante. pensamiento retrógrada que se ha creado al pensar de que porque es un hombre no se tendría que tener la confianza y no tener respaldo de los años de estudio que han tenido. Muy bien, es un pensamiento retrógrada, ¿no? Pero todas estas conductas se basan Discúlpeme, licenciada, pero yo no tengo ningún pensamiento retrógrada. Por prudencia y por seguridad, es más dócil una mujer que un hombre. No, Más a que ver, todo por escúchenme un muchas cosas momento. que han pasado, licenciada. Muchas, Gracias a Dios, prefiero dejarla, junto con mi esposa, tengo un niño de 7, 6 años. Preferiblemente que le toque maestra que maestro, por prudencia y seguridad. No es ningún pensamiento retrógrada, no. a ver, Es por prudencia y seguridad. un momento, claro. A ver, escúchenme. Como tal, basar nuestra confianza en un hombre, en una mujer, de acuerdo a los estereotipos con el paso del tiempo, sí se compone de un pensamiento un poco retrógrada, ¿sí? Pero es verdad, también hoy en día vivimos en un mundo donde hay demasiada maldad, ¿no? Y donde es normal desconfiar en quienes cuidan a nuestros niños. Entonces, ahí voy. Sí es verdad que sería duro
basar la confianza que ponemos en una persona y no ver su historial académico, ¿no? Pero también es verdad que hoy en día vivimos en un mundo demasiado inseguro. Entonces, si bien muchas de estas conductas se basan en pensamientos o estereotipos retrógradas, pues también estos se consolidan con mucha mayor fuerza también por los hechos que se dan hoy en día, ¿no? En que hay mucho abuso, en que hay mucha perversión. Entonces sí es verdad. Si bien algunas de estas ideas se refuerzan por este tipo de pensamientos, algunas personas, y yo también, lo defiendo porque también hoy en día se vive en un mundo donde hay demasiada maldad. Entonces, Licenciada, buenas tardes. dígame. Verá, voy a comentar algo. Muchas veces en estos tiempos, nuestros... Dígame. Se le fue el audio. Se le fue el audio. Se le fue al audio, compañero. Bueno, seguimos, ¿no? Así como hay buenas personas y malas personas, independientemente del género, muchas de estas conductas, de estos pensamientos, se refuerzan por las actitudes que generalmente demuestran las personas, ¿no? Aunque no se puede decir que hay más hombres que mujeres pervertidos, porque realmente son de parte y parte, sí es verdad que hoy en día los niños viven una situación muy vulnerable, ¿no? Y donde sí, estas ideas se refuerzan por este tipo de actos, ¿bien? Entonces, volvamos a en lo que estábamos hablando, ¿no? El uso del lenguaje sexista se refuerza por estas malas prácticas y también por las malas prácticas del lenguaje que pueden cambiar gracias a la acción educativa en la que podemos influir y de alguna manera crear conciencia. Entonces, muchos estereotipos antiguos, como por ejemplo que la casa es para la mujer y la escuela o el trabajo es para el hombre, hacen que hoy en día actitudes contrarias sean causantes de una violencia de género, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día si vemos a un hombre que se queda cuidando a los niños en casa o haciendo las labores de la casa mientras la mamá trabaja, sería mal visto por algunos hombres, pero no por todos, ¿verdad? Y esto se debe a los estereotipos que se han instaurado conforme pasa el tiempo. Entonces vamos a hacer una pausa y nos vamos a conectar nuevamente en un ratito. A ver, esta hora se termina a las 4:10. Sí, vamos a hacer una pausa y nos volvemos a conectar en 10 minutos. Chicos, Sí, nos Díganos, volvemos Miss. a conectar con el mismo link. ok.